Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. El año 2018, el año de las elecciones, representaron un cambio político fundamental en nuestro país. Fue un antes y un después. Se dice que a partir de ahí comenzó una cuarta transformación. Al mismo tiempo, los medios de comunicación están viviendo una transición durante este periodo. ¿Qué tanto han cambiado? ¿Y qué tanto ha cambiado el propio sistema político? De esto queremos platicar con el doctor Javier Esteinú Madrid. Él es profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, profesor distinguido también de esta universidad, con muchos libros, mucha obra, un enorme reconocimiento en México y por supuesto a nivel internacional. Él recientemente escribió este libro que se llama México 2018. ¿Por qué cambió el país? Crisis sistémica, elecciones, estrategia de comunicación política y cambio de gobierno. Pues justo sobre este libro será la entrevista. Antes de ella, le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, la organización Salud Justa denunció que las tabacaleras mantienen en México una publicidad encubierta y engañosa en redes sociodigitales como Facebook para atraer a los jóvenes a sus nuevos productos, particularmente los vapeadores y cigarros electrónicos, cuyos daños son enormes a la salud. Durante la conferencia mañanera del pasado 31 de mayo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se refirió a otras técnicas de manipulación dirigidas a la población infantil. Seguramente todo el mundo ha visto la propaganda que filtran todavía en revistas, en medios electrónicos, como si se tratara de un producto saludable. Pero la orientación a niñas y a niños es palpable. Estas fotos que presento ahí, las traje en ocasión de la oportunidad, ahora que estuve en Ginebra representando al Gobierno de México en la Asamblea Mundial de la Salud. Tomé esas fotos en la tienda que estaba en la esquina del lugar donde nos alojamos. Es decir, a plena luz del día hay en la vitrina de las tiendas estos anuncios de vapeadores de múltiples sabores, que ahí pueden ver ustedes, hay de menta, hay de guayaba, hay de papaya, hay de fresa, hay de otras cosas. Pero además, la disposición de los anuncios la ponen deliberadamente a una altura que la puede ver un niño pequeño de 5 o 6 años. Se cumplen los primeros 16 años del nacimiento de la señal de televisión que hoy lleva por nombre Justicia TV. Fue el 29 de mayo de 2006 cuando comenzó transmisiones formalmente el canal judicial El Poder de la Transparencia, antecedente de lo que hoy es Justicia TV. Sobre este aniversario, el lanzamiento de una nueva serie, próximamente en Media 20.1, entrevistaremos al director de Justicia TV, Raúl Rodríguez. Luisa Cantú Ríos, Jorge Armando Rocha Gutiérrez, Álvaro Cueva Cantú, José García Hernández, más conocido como Hernández, y Luisa Iglesias, no son solo 5 destacadas y destacados periodistas, sino desde esta semana integrantes del Consejo Ciudadano del Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México, que opera el canal de televisión Capital 21. El Consejo Ciudadano tiene como objetivo principal asegurar la imparcialidad editorial y objetividad del servicio de medios públicos de la Ciudad de México. Gracias por continuar en Media 20.1. Recuerde que aparecen constantemente en nuestras redes sociodigitales, tanto las de TV UNAM como las de este programa, para que nos envíe sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas, también sobre este programa que hacemos con muchísimo amor, con muchísimo empeño, con el fin de contribuir al conocimiento de los medios de comunicación en México, las telecomunicaciones, internet, y tengamos una formación muy amplia en este terreno. Y como le decía, hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Javier Esteinú Madrid. Ya le decía, profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana, y quien publicó este libro México 2018, ¿por qué cambió el país? Bienvenido, doctor Esteinú.
Gabriel, muchas gracias por la invitación y un gusto estar contigo analizando estas problemáticas que son fundamentales para nuestra sociedad. Exacto. A ver, doctor, ¿por qué cambió el país? ¿Cuáles son, muy brevemente, algunas de tus conclusiones? Y dejamos por ahí quizá muchas otras pendientes para que invitemos a nuestras audiencias a que lean este enorme libro. Bueno, Gabriel, fundamentalmente lo que observamos es que a partir del 1 de julio del año 2018, el país dejó de ser gobernado por un modelo de mercado abierto para pasar a otro modelo de nacionalismo de izquierda, que lo que busca es tratar de equilibrar o ordenar los desequilibrios que han quedado generados por este modelo anterior y que ahora se intentan reorientar mediante el proyecto de la Cuarta Transformación en todos los niveles del desarrollo nacional, donde uno de los ejes centrales es refundar la sociedad a partir de la tesis primero los pobres. Que ha sido pues un lema de campaña del presidente López Obrador. ¿Cambiaron en este proceso también los medios de comunicación? Es decir, todavía estamos en esta transición, porque yo veo en parte de tu análisis, doctor, de que encontramos también un antes y un después en el comportamiento de las coberturas periodísticas de los medios. Sí, Gabriel, en el periodo electoral de 2018 veníamos heredando un sistema de medios muy orientados hacia la defensa del proyecto abierto de mercado, y ahora lo que observamos es una orientación sobre todo de los medios públicos hacia la defensa del proyecto de la Cuarta Transformación. Podríamos pensar que esto es un cambio o es simplemente una continuidad con diferentes actores. Yo creo que en el fondo lo que observamos ahora es que no se ha terminado de dar ese profundo cambio en el ámbito de la comunicación, e incluso se han dado algunos retrocesos muy relevantes que no han sido queridos revisar de manera autocrítica, porque este modelo de comunicación de la Cuarta Transformación se ha caracterizado básicamente por el manejo de la propaganda y no por la construcción de un proyecto ciudadano de información o de reflexión. Por ejemplo, lo que no habíamos observado en todos los periodos anteriores, ahora en esta etapa del nuevo gobierno, encontramos la entrega de medios de comunicación a las iglesias que no se habían dado en esa perspectiva o en ese porcentaje anteriormente, lo cual va en contra de lo que es el Estado laico. Y es muy sorprendente que se dé en este gobierno y en los anteriores no. ¿Qué ha sucedido aquí? Pues lo que se puede decir es que se estaba intercambiando medios de comunicación a favor de votos. Otro segundo aspecto muy importante es que no se ha construido la ley de medios de comunicación públicos, sino que se ha permitido que continúe el mismo viejo modelo anterior para utilizarlos como aparatos ideológicos, ya no a favor del modelo que se dice que sería anteriormente neoliberal, sino a favor ahora del modelo de la Cuarta Transformación. Pero a los ciudadanos nos da lo mismo que sean utilizados como aparatos ideológicos para defender un sistema u otro, porque finalmente no quedan ciudadanizados. Otro ejemplo que tendríamos muy preocupante es que este gobierno ha abandonado todo lo que son los derechos de las audiencias, a tal grado que no los ha retomado y que a partir de lo que señaló la Suprema Corte de Justicia como aspectos que se tenían que reglamentar, y sí ha modificado otros aspectos de la Constitución, y asuntos como los derechos de las audiencias no. Y incluso recientemente han retrocedido también por el papel que han ocupado los medios privados para que la comunicación sea entendida como una mercancía y no como un derecho o como una garantía ciudadana. Y sobre esto habría muchísimos otros más ejemplos, que a la conclusión que nos lleva es que este proyecto de gobierno no se ha caracterizado por hacer avanzar el modelo de comunicación, sino más bien utilizarlo como propaganda para legitimarse, Gabriel. ¿Y cómo observas a los medios comerciales, doctor Steinú? Porque de ese lado también vemos prácticas nefastas, hay que decirlo muy abiertamente, en las coberturas periodísticas, por citar también un caso. Sí, efectivamente, Gabriel, lo que estamos viviendo es una guerra de información del viejo sistema
de los medios comerciales que también buscan defender sus intereses, y también muchas canonjías o muchas prerrogativas que tenían y que se les ha quitado, porque especialmente se ha reducido, y esto sí hay que reconocer, es un avance de este gobierno, el gasto publicitario y gubernamental a un 50%. Por lo tanto, ya no se les ha entregado en esas cantidades enormes que anteriormente se les daba, pero se sigue utilizando de manera discrecional. Es decir, bajó el porcentaje, pero no la modalidad. Y los medios privados han quedado sumamente enojados, no nada más por esto, sino porque también se les han quitado otros apoyos para hacer negocio a partir de la información pública. Y entonces, en muchos momentos se han dedicado a criticar de manera excesiva y sin muchos fundamentos al proyecto de la Cuarta Transformación, y en otros momentos sí han criticado de manera muy justificada. Y el actual gobierno ha reaccionado construyendo otro modelo que es de defensa, por ejemplo, a partir de quiénes tienen las mentiras, o el utilizar la conferencia mañanera como un gran cañón ideológico para intentar enfrentarse a este poder de los medios privados. Entonces, lo que observamos es que estamos en una etapa de guerra informativa, no nada más de guerra de la Guardia Nacional contra el crimen organizado, sino también de medios privados contra medios públicos y medios públicos contra medios privados, y los ciudadanos simplemente como espectadores viendo todo este escenario. Bueno, yo trabajé, como tú sabes, y trabajo también en un medio público, ahora como defensor de las audiencias de Canal 22, trabajo también en TV UNAM, y yo te podría decir que, por ejemplo, ahí donde trabajé, que es en Radio Educación, y en otros medios públicos, incluso te podría demostrar que fueron medios muy equilibrados durante el proceso electoral, en donde se dio voces a los distintos actores de manera también bastante equilibrada, es decir, como que yo creo que agrupar a todos los medios públicos en esta defensa férrea del gobierno de la Cuarta Transformación, quizás habría que matizarlo en algún sentido, doctor, desde mi respetuoso punto de vista. Sí, efectivamente, Gabriel, esto requiere un análisis muy segmentado, muy casuístico, de medio por medio, pero digamos como grandes tendencias, que es lo que estamos comentando ahora, yo diría que esa es una de las grandes características con las cuales se ha distinguido este gobierno. Manejo más propagandístico y no tanto de orientación de modelo ciudadano. Tenemos ya casi que ir a la pausa, doctor, pero ¿cómo has visto a las redes sociodigitales? ¿Tú crees que serían una de las alternativas también para informarse por parte de la ciudadanía ante este encontronazo que tú estás viendo? Sí, Gabriel, las redes sociodigitales han sido una vía diferente a los modelos de medios abiertos, tanto radio, televisión, incluso también la propia prensa, pero el asunto es que lo que encontramos ahora en las redes sociodigitales es un alto porcentaje de información no garantizada, no confirmada, que se ha convertido en fake news. Entonces, el acceso a las redes sociales demostró que no se requería pasar por las escuelas de comunicación ni por las autorizaciones de los partidos políticos en el Congreso de la Unión para poder expresarse en el espacio público. Internet construyó un nuevo espacio donde ahora la ciudadanía, de manera autodidacta, aprendió a comunicarse a través de generar sus propios mensajes, y por eso dejó de ser simples receptores para convertirse en lo que muy pomposamente se llama en la academia los prosumidores, es decir, producen y difunden sus propios mensajes. Entonces, esto ha creado todo otro espacio distinto que se ha acentuado o enfatizado de manera muy drástica en los periodos electorales o de crisis social, y lo que ha permitido es que existan todo tipo de versiones, ciertas, falsas, maduras, inmaduras, pacíficas, agresivas, etcétera. Entonces, estamos ante, podríamos decir, un nuevo escenario que oscila desde la paz hasta la selva. Y los ciudadanos pues no se han distinguido en un gran porcentaje por demostrar altos niveles de civilidad, sino que más bien lo que se ha visto es la predominancia en la mayor parte de los casos del hígado sobre la neurona. Esto que nos dices, doctor Steinú, es contundente y muy interesante. Tenemos ya que hacer la pausa, pero por favor no se vaya. Vamos a seguir platicando con el doctor Javier Steinú Madrid sobre su
una de sus más recientes obras, México 2018, ¿por qué cambió el país?, publicado por la UAM y por GEDISA. Acompáñenos. Qué gusto que continúe en Media 20.1. ¿Usted qué piensa? ¿Coincide con el doctor Steinú? Están muy cargados los medios públicos hacia el gobierno de la Cuarta Transformación. Y pues retomemos parte de esta discusión, doctor Steinú. Yo cuando escucho al presidente López Obrador en las mañanas diciendo, pues están muy cargados la mayoría de los medios de comunicación en contra de este gobierno. Y quizá para muchas de las audiencias es, por lo tanto, viable que dentro de los medios públicos encontremos posiciones a favor del mismo gobierno o coincidentes, porque quizás también ahí estarían los equilibrios. No sé cuál sea también tu postura en este terreno, dado que los medios comerciales, pues sí, de plano, por estas afectaciones comerciales, estos grupos de interés, por ejemplo, esto que está haciendo Loret de Mola con Latinus y este conjunto de intereses económicos con tal de que no continúe este proyecto de transformación en el país, pues quita toda veracidad, no toda, pero sí parte de la veracidad y de esta cobertura pues mucho más cercana a la realidad de lo que está ocurriendo con esta transformación. Sí, Gabriel, efectivamente el presidente ha dicho en muchos momentos que la opinión pública está muy cargada por el diseño de la opinión que se genera a partir de los medios privados, y entonces por eso hay que utilizar los medios públicos para balancearla, lo cual me parece que es un grave error, porque los medios públicos no están para ser utilizados como armas de una guerra informativa. Los medios públicos tienen que interesarse o motivarse u orientarse hacia lo que es lo público, y lo público es la resolución de los grandes problemas que tiene la sociedad. En ese sentido, tendría que hacer una convocatoria que el conjunto de los ciudadanos, a través del sistema de medios públicos, reflexionara cómo combatir la inseguridad, cómo producir más alimentos, cómo tener mayores condiciones de convivencia y de civilidad, cómo atender a los sectores de la tercera edad que están cada día más desprotegidos, cómo enfrentar la inflación y la carestía que cada día nos arrincona más, cómo tratar de solucionar el feminicidio, etcétera, más que utilizar los medios públicos para discutir si se va a apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación o no, porque eso entonces es confundir lo público con la propaganda, y pareciera que si se utiliza en términos de legitimación, entonces se está cumpliendo con lo público, y eso es lo más lejano de lo público. Lo público es regresar a lo que son las necesidades ciudadanas, no las necesidades políticas. Es un buen punto. Yo creo que esa es responsabilidad, por supuesto, de todos los medios de comunicación, incluidos, evidentemente, a los medios comerciales. El libro que escribiste, doctor Steinú, es realmente amplio. Es un libro de alrededor de 600 páginas, con una amplia bibliografía, hemerografía, fuentes documentales directas. ¿Cómo abordaste teórica y metodológicamente el cambio en México en 2018? Bueno, a mí me pareció muy sorprendente lo que había escuchado la noche del 1 de julio de 2018, Gabriel, cuando los noticiarios, especialmente a través del Instituto Nacional Electoral, nos dieron la cifra de que había ganado la alianza AMLO-Morena con un porcentaje de 30 millones de votos, es decir, con casi el 51% del total de los 56 millones de ciudadanos que habían votado. A mí esto me dejó verdaderamente perplejo, porque implicó un tsunami, un cambio radical en la estructura política del país, y sobre todo porque esta avalancha electoral reflejaba un deseo de la sociedad de pasar a otro nivel. Y entonces, frente a esta situación,
pues inmediatamente me vino a la mente que así como se había explicado por qué se había dado la independencia en 1810, por qué se había explicado la reforma en 1857 y la Revolución Mexicana en 1910, era indispensable explicar por qué ahora se había dado en el año 2018 este cambio de nuestra sociedad. Y entonces me di a la tarea de tratar de intentar contribuir con algunas explicaciones que me llevaron varios años armar todo esto, porque la primera cuestión que me enfrenté es el enorme volumen de información que existía para tratar de explicar esto. Cuando los investigadores buscamos acercarnos a esta realidad, recurrimos a las fuentes de información y yo recurrí a 3 ciberbuscadores, que fueron Google, Firestorm y Microsoft, para tratar de nutrirme de datos, y planteé 2 grandes preguntas que me fueron guías para tratar de ir configurando esta explicación. La primera es por qué ganó Andrés Manuel López Obrador en 2018 y no en 2006 y no en el 2012. Y segunda pregunta, ¿qué fue lo que cambió en la sociedad? Y la primera sorpresa que me llevé es que frente a la primera pregunta, ¿por qué ganó López Obrador? En octubre del 2018, 4 meses después de haberse dado este evento, ya existían en el ciberbuscador Microsoft, no voy a dar toda la cifra de todos los demás para no saturarlos, existían 402,000 resultados, es decir, casi medio millón. Sin embargo, 6 meses después, para diciembre, en esta misma pregunta, esa cantidad de información ya se había multiplicado para ser de 1.060.000 datos. En la segunda pregunta, también en el mismo ciberbuscador Microsoft, en octubre del 2018, 4 meses después, se tenían cerca de 6.800.000 datos, y para diciembre de ese mismo año, cerca de 17 millones. Entonces, mi primer problema fue cómo voy a analizar todo esto. Y primero adopté la posición universitaria, que creo que es la que debemos tener los académicos, de no estar siguiendo líneas ideológicas, ni corrientes políticas, ni financiamientos que nos quieran embosar nuestra manera de ver la realidad o de explicarla, sino me ubiqué en el terreno independiente de las ciencias sociales, para lo cual traté de plantearme, fuera de las explicaciones de sobremesa o de café o de pláticas de sobremesa, cómo sucedió este fenómeno. Porque normalmente la explicación central es que esto ocurrió por el mal humor social que existía. Es decir, el coraje, la frustración, la acumulación de desencanto, lo cual es cierto en un cierto porcentaje, pero no fueron las razones fundamentales. Entonces, para ello me dediqué a utilizar el método de las ciencias sociales, y la primera conclusión a la cual llegué es que fue un fenómeno causado de manera multifactorial, es decir, intervinieron muchos elementos, no fue un fenómeno monofactorial originado por una sola variable. Y fue muy importante entonces tratar de definir qué niveles son los que intervinieron. Y para ello, entonces, reconstruí toda esta cantidad de información alrededor de 6 grandes niveles: la dimensión social, la dimensión política, la dimensión cultural, la dimensión comunicativa, la dimensión del ciberespacio y posteriormente la dimensión internacional. Y este conjunto de 6 niveles que intervinieron son los que ocasionaron este cambio del país, que han significado una mutación del viejo sistema que se ha denominado como neoliberal, que creo que habría que caracterizar de una mejor forma, porque es muy simplista recortarlo nada más así, a otro nivel que ahora se ha denominado el de la 4ª transformación histórica de nuestra sociedad, Gabriel. Pues una ardua labor, te felicito mucho, doctor Steinú. Esta es una obra de consulta obligada para comprender este proceso de transformación que ha vivido nuestro país en estos años. Una última pregunta, y te pido que sea muy, muy breve porque ya se nos terminó el tiempo, doctor Steinú, pero estamos viviendo tiempos de polarización. ¿Cuál debe ser la posición de un investigador, una investigadora, para realmente tomar distancia y analizar este fenómeno social y político, incluso cultural? Bueno, yo creo que nuestra obligación central como universitarios, como académicos, que se nos paga para estar en el terreno de la reflexión de las ciencias sociales, en el campo de las humanidades,
es no tomar ninguna posición política ni ideológica, sino recurrir a lo que son el método de las ciencias sociales para tratar de explicar imparcialmente, de la manera más objetiva, más completa, más rigurosa, lo que acontece en la sociedad y presentar resultados, y esos resultados, gusten o no gusten, tratar de fundamentarlos y, en caso de tener alguna polémica, esto refutarlo en base a datos, no en base a gustos o a corrientes de posiciones ideológicas o a prejuicios. Creo que hoy día lo que más se requiere es regresar a una comprobación empírica de lo que está sucediendo para disminuir lo que es la inflación emocional e ideológica que existe y que daña mucho el ambiente de la convivencia social. Finalmente, doctor, ¿en dónde se puede comprar tu libro? Bueno, Gabriel, este es un libro editado por la Universidad Autónoma Metropolitana y por la editorial Gediza. Se puede ya conseguir en las principales librerías del país, Gandhi, Sótano, las librerías de los circuitos culturales del interior de nuestro país, y también se puede comprar por internet vía las principales redes como son Amazon y algunas otras más. Bueno, pues ahí está la invitación del doctor Steinú. Es un libro de lectura obligada para comprender esta transformación política, también mediática, en nuestro país, y pues está disponible en diferentes medios. Gracias nuevamente, doctor Steinú, por acompañarnos a Media 20.1. Muchas gracias, Gabriel, y una buena tarde para todos. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.